Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor José Alfredo Pérez Duarte. Para el correcto desarrollo de este evento, se les solicita puedan mantener sus micrófonos apagados durante la exposición de los ponentes con la finalidad de evitar cualquier interrupción. Asimismo, se les informa que las preguntas a la conferencia se realizarán a través del chat al finalizar los comentarios y se responderán las primeras preguntas. Continuando con el ciclo de conferencias descentralizadas Elecciones Generales 2021, el día de hoy tendremos el desarrollo del tema La democracia latinoamericana en perspectiva comparada, la cual está a cargo de nuestro expositor Sergio Huertas Hernández. Sergio Huertas es politólogo por la Universidad de Tolima, Colombia, magíster en política comparada por Flaxo, sede Ecuador, estudiante del doctorado en ciencias políticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor de los programas de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de los Hemisferios en Ecuador. Además, se ha desempeñado como investigador asociado y profesor asistente en el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, sede Ecuador. Es director del Grupo de Investigación en Instituciones Políticas y Democracia en América Latina de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Sus intereses y líneas de investigación se centran en los estudios del legislativo, las instituciones políticas comparadas, el comportamiento político y los estudios del ejecutivo. Muchas gracias. Bienvenido, Sergio. Te doy pase para que inicies con tu exposición. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones de Perú por invitarme a este tan interesante ciclo de conferencias descentralizadas en su quinta edición. El título de la presentación, como ya lo dijo Gabriela, o el tema, mejor dicho, que abordaré con ustedes, es la democracia latinoamericana en perspectiva comparada. Entonces, para iniciar y para entrar un poco en el tema, quiero mencionar que la presentación está dividida de la siguiente manera, como para que nos ubiquemos y tengan presente qué es lo que vamos a tratar en esta tarde ya noche. Primero, voy a hacer una reflexión conceptual sobre lo que es la democracia, cómo la tenemos que concebir, para luego centrarnos en las jornadas electorales que se desarrollarán durante el 2021, durante este año, para ver cómo se van a generar los realineamientos en gobiernos y demás cuestiones. Acto seguido, converso un poco sobre cómo se encuentra el escenario democrático en la región y finalmente me referiré al proceso electoral de Perú. Aunque claro está, y esto pues también aprovecho de una vez para invitarlos, que no entro a profundidad sobre el tema, puesto que el 31 de marzo se va a desarrollar la sexta conferencia descentralizada que va a versar precisamente sobre un análisis de coyuntura en el marco de las elecciones generales 2021. Entonces, con este panorama claro, es importante reflexionar sobre qué es la democracia. Entonces, si me permiten un momento, les voy a compartir mi pantalla para seguir conversando. Entonces, como les venía diciendo, básicamente, ¿qué es lo que es la democracia o qué es lo que implica la democracia? Hay una amplia gama de definiciones que se han dado por expertos en el tema y pues hay definiciones mínimas sobre el asunto, como por ejemplo la del politólogo Adam Przeworski, que la define como el sistema en el cual algunos partidos pierden elecciones, mencionando que la presencia de un solo partido que gane las elecciones no define un sistema como democrático, como por ejemplo el caso de Japón, en donde hay un partido hegemónico. Entonces hay otro tipo de definiciones que son más centradas en la competencia electoral, como por ejemplo la que da otro politólogo, Schumpeter, quien la define como que el arreglo institucional para arribar a instituciones políticas en el cual los individuos se supone que adquieren el poder por medio de la lucha competitiva por el voto popular. Sin embargo, y a pesar de que estas son aproximaciones muy interesantes a lo que es la democracia, hay un consenso en la ciencia política y creo que hay un consenso por varias personas que estudian la política en términos generales,
en decir que la democracia es el régimen político donde la oposición al gobierno puede organizarse abierta y legalmente, por supuesto, en partidos políticos, en movimientos electorales, en movimientos políticos también, para enfrentarse a este, es decir, al gobierno, en elecciones libres, periódicas y competitivas. Entonces, acá, ¿qué nos quiere decir básicamente Dahl? Que hay un juego que es interactivo. Robert Dahl es un politólogo y esto es como el concepto de poliarquía. Como les digo, es lo más certero que tenemos sobre lo que es la democracia. Entonces, es correcto entender que esta es una concepción que nos muestra la necesidad de tener un juego interactivo entre gobierno y oposición por el poder político. Y este juego entre gobierno y oposición que luchan por ganar elecciones a partir del voto popular se ha definido como la mejor manera de solucionar conflictos. Y básicamente se supone que en este juego debe primar un respeto por ciertas instituciones que son esencialmente estas 6 que están acá en la lamilla que ven acá. Entonces, tener obviamente un respeto sobre los cargos electos, un respeto a la contienda electoral, al componente de las elecciones libres, imparciales y regulares, sin lugar a dudas, un respeto completamente hacia la libertad de expresión, hacia las fuentes de información alternativas, no solamente las que estén en pro del gobierno, este tipo de cuestiones, y a la autonomía asociativa y la ciudadanía inclusiva. Entonces, con estos elementos teóricos, esta breve reflexión que les acabé de dar sobre democracia, hay que tener pues, cierto análisis o cierta perspectiva sobre lo que va a pasar este año. Entonces, como les decía, básicamente este año vamos a tener un calendario electoral bastante movido, un calendario electoral en donde se presenta en muchos países, o se celebra, mejor dicho, en muchos países elecciones presidenciales, elecciones legislativas, y tenemos un asunto que es de total importancia para la región, y es que se va a llevar a cabo la elección de los constituyentes en Chile, fecha que coincide precisamente con las presidenciales y la primera vuelta electoral en Perú, ¿no? Entonces, tenemos que básicamente hay una diversidad de elecciones que van desde México hasta Argentina, como se pueden dar cuenta, en la que se da precisamente estos componentes de los cuales hablábamos sobre democracia, que es la participación y la competencia. En tal sentido, hay ciertos riesgos que debemos de tener en cuenta para la democracia en la región. Hay autores que tal vez muchos de los que estén hoy presentes han escuchado algunas en sus vidas, que se llaman Steve Levitsky y Dan Ziblatt, que con una fuerte preocupación sobre el caso estadounidense hablan sobre los retrocesos democráticos. Esto es algo que inquieta y que inquieta en este reordenamiento de las fuerzas en gobierno de los diversos países. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, el país que junto a Ecuador, como se dan cuenta acá en febrero, El Salvador, el país que en febrero inició pues, el calendario electoral del 2021, se desarrollaron las elecciones legislativas y municipales este día. Y algo que sorprendió es que el presidente Nayib Bukele, con su partido Nuevas Ideas, arrasó con la jornada electoral al obtener 2/3 de la bancada legislativa del Congreso, del famoso Salón Azul, que le llaman al Congreso allí en este país. Y esto por qué preocupa y por qué les digo que tenemos que tener en cuenta el asunto de los retrocesos democráticos. Porque, por ejemplo, ¿qué implica que un presidente que lo ha definido diversos expertos también en la materia como una persona populista? Les recuerdo que el populismo no solamente de izquierda y populismo de izquierda a derecha, sino pregúntenle a Brasil. Eh, Tenga un respaldo parlamentario que ningún otro presidente en El Salvador ha tenido desde el fin de la guerra civil en los 90. Básicamente lo que esto significa es que el presidente Bukele, al tener pues, la mayoría del Congreso, va a poder pasar sin ningún problema leyes, va a poder elegir sin restricción alguna
al fiscal general, al procurador general, al procurador también la persona que está al cargo de la defensa de los derechos humanos. Adicionalmente va a poder, sin ningún tipo de inconveniente y de negociaciones entre otros partidos políticos, aprobar los presupuestos que ha sido como un epicentro de las tensiones políticas más encontradas desde su primer año de gestión. Entonces, en pocas palabras, ¿qué implica esto? Básicamente implica generar retrocesos democráticos, retrocesos peligrosos, según Levitsky y Ziblatt, que es complicado en cualquier tipo de país. Entonces, porque quise empezar también haciendo alusión al calendario electoral y haciendo alusión a la democracia, porque digamos que lo que nos dice Levitsky y Ziblatt es que precisamente las instituciones democráticas empiezan a desmantelarse, no como se desmantelaban en los años 70, que era por un golpe militar, sino que se desmantelaban de cierta manera por presidentes electos en el ámbito democrático, en donde se hacen a las instituciones. Entonces, pues, es complicado, tenemos que tener la lupa puesta en diversos actores. Por ejemplo, ahorita en lo que respecta a la jornada electoral de Ecuador, hay una cuestión bastante interesante que se nos demostró que, como en el fútbol, hay que esperar a que llegue el minuto fin del partido para poder hablar de un vencedor, o si no, mire el leve margen con el que perdió Yacu Pérez frente a Guillermo Lazo, que le permitió a este último entrar a la segunda vuelta electoral que está programada precisamente para el 11 de abril, frente al candidato del correísmo Andrés Araúz. Esta fecha la encuentro fascinante. Acá, como pueden darse cuenta, están lo de la jornada electoral de Perú, de Ecuador, de Chile, de Bolivia. Tengo entendido que también va a haber como una jornada electoral bien interesante. Entonces, en los siguientes meses, como ustedes pueden apreciar, en la diapositiva se van a celebrar elecciones bastante importantes en la región. Y estas elecciones, hay muchas personas, de hecho hay muchos economistas, hay muchos cientistas políticos, hay muchas personas de la opinión pública que han empezado a preguntar si es posible hablar de un nuevo giro a la izquierda en América Latina. Entonces, para entrar en detalle sobre si es posible un nuevo giro a la izquierda, como el que vimos en 2000 o la llamada marea rosa, encontramos que este es el mapa, ahí lo que ustedes están viendo en la pantalla es el mapa de cómo se organizaba en el espectro ideológico la región, América Latina. Entonces, igual quiero recordarles que sobre el 2000 estaba precisamente esto que se denominó la marea rosa, o pues este giro a la izquierda, que se pueden dar cuenta de lo que está mayormente de rojo son los países que estaban dentro de esta marea rosa. Tenían en cabeza el ejecutivo a presidentes de izquierda, quienes fueron protagonistas sin lugar a duda de la región, y fueron favorecidos también por una cuestión muy importante que se dio durante la primera década de este siglo, y tiene que ver con el incremento del precio en las materias primas en el mercado internacional. Estos ingresos generados realmente fueron claves, totalmente claves, para llevar a cabo políticas redistributivas que redujeron, pues, en algunos países las brechas de pobreza, de desigualdad en la región. Sin embargo, esta situación económica comenzó a deteriorarse a partir del 2012, provocándose pues una desaceleración económica, y en el terreno político este ciclo de como detenimiento, o si se quiere de desmejoría económica, se empezó a ver también marcado por la salida de algunos presidentes exponentes del giro a la izquierda. Ustedes se podrán acordar, yo que sé, de que hubo ciertas personas que fueron sacadas del cargo, como por ejemplo en Paraguay en el 2012, Hugo, o en Brasil Dilma Rousseff en el 2016. Entonces, a partir de estos acontecimientos, se comenzó a debatir en torno al agotamiento de los gobiernos de izquierda y el viraje hacia nuevos liderazgos situados en la derecha.
pero pues yo creo que en mi opinión, digamos que este giro que se da hacia la derecha, si se quiere, se produjo más bien como una especie de autocastigo hacia aquellos que habían ocupado el poder. Ahora bien, si vemos cómo está el mapa ideológico actualmente, esto pues, es un mapa que nos muestra en la actualidad cómo se encuentran, donde tenemos 10 países con gobiernos de derecha, de norte a sur, pueden ver ahí el mapa, 8 países con gobiernos de izquierda y 2 países con gobiernos por definirse todavía, ¿no? Dentro de estos gobiernos hay los 2 países vecinos, Ecuador y Perú, que se definirá pues este año qué va a pasar. Entonces, con todo esto, creo que puedo poner las cartas sobre la mesa para entender un poquito más de este contexto que vemos, este cambio entre este mapa a este mapa. ¿Qué significa esto? Que pues bueno, durante los últimos 2, 3 años se ha dado lo que les decía, un giro de la izquierda hacia un poco más la derecha. Si ven cómo cambian los colores, quise también mostrar esto y graficar esto para que ustedes pudieran observar un poco el cambio en las alineaciones ideológicas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos por ejemplo que en mayo del 2018 Carlos Alvarado, de centro izquierda, venció y obtuvo la presidencia en Costa Rica. En julio también del 2018, si ustedes se dan cuenta, antes era azul, porque antes estaba otro presidente y ahorita está AMLO en México con Morena, que se dice va a ser el nuevo partido hegemónico de este país azteca, así como digamos el Partido Colorado es hegemónico aquí en Paraguay. También tenemos digamos un realineamiento que se dio en Panamá, en donde en el 2019 Laurentino Cortizo gana también las elecciones. Y en octubre del 2019, ustedes recordarán que pues, en unas también elecciones bien interesantes en Argentina, salió Macri y entró en Argentina Alberto Fernández, quien ponía pues, fin a este intento de ser reelegido en Argentina. Recientemente, en octubre del 2020, Luis Arce, del MAS, acordémonos acá en Bolivia, pues básicamente también ganó los comicios electorales. Entonces tenemos un escenario del que podemos ver como ciertos cambios, ciertos realineamientos, obviamente Brasil, que pues está Bolsonaro, antes estaba Dilma, estaba Lula, pero ¿cuál es el problema, digamos, de cierta manera que tenemos en este escenario, en estos dos mapas que podemos ver al pasar 20 años? Estamos viendo solamente una imagen de 20 años de la región al ver estos dos mapas. Que tenemos un escenario en el cual pues, creo que ningún país escapa, y este escenario es el de la pandemia, que ha resultado ser realmente bastante fuerte en el ámbito social y económico. Entonces, si bien las elecciones que están previstas para este año, al igual que en muchos ejemplos anteriores que acabo de mencionar, se desarrollan en un clima de aguda crisis económica y social, esta se ve un poco agravada por los efectos de la pandemia y también por la forma en cómo se hace política, porque actualmente no se puede hacer política de la forma en la que hacían tradicionalmente, de hacer mítines, hacer reuniones, hacer estas grandes conglomeraciones de personas en donde los políticos podían tener un contacto más directo con su electorado. Entonces, en este sentido, creo que es preciso o cabe reformular la pregunta e invertirla sobre si regresa la marea rosa y ver si este escenario es más favorable para quién, para la izquierda o para la derecha. Y creo que hacer este ejercicio en términos agregados de toda América Latina es un poco arriesgado. ¿Por qué es arriesgado? Básicamente por la heterogeneidad y la pluralidad de las fuerzas políticas que hay en cada país. Si bien los países pueden compartir un ciclo de contexto en términos económicos, son marcadas las diferencias que hay en cada caso. Cada caso tiene obviamente su particularidad, y por ello es que en las diapositivas que ahorita siguen, y en lo que les voy a seguir conversando, voy a hacer alusión sobre un análisis de cómo se desarrolla un poco el ámbito institucional y de la democracia en los países de América Latina.
Entonces aquí en este gráfico que les estoy mostrando es una imagen de cómo se han movido dos índices muy importantes, que es el de democracia electoral y democracia liberal. Este gráfico que ustedes están viendo lo saqué de un proyecto que se llamaba Variedades de la Democracia. Es un proyecto muy interesante que agrupa a 3.500 expertos país de todo el mundo. Se desarrolla por una universidad europea. Y pues aparte del proyecto podemos tener una radiografía sobre el estado de la democracia durante 20 años. Entonces aquí ustedes ven dos concepciones, una que es electoral y otra que es liberal. La concepción de la democracia electoral, que es esta rojita que se ve en cada uno de los gráficos de Argentina, Venezuela, bueno, y también metí a Estados Unidos para ahorita referirme un poquito a ese tema, se entiende como la esfera de la democracia de competencia, ¿no? En donde se supone que aquí se ven cuestiones como las elecciones, como por ejemplo el papel de los partidos políticos, la institucionalización que tienen las elecciones y todo esto. Entonces, por otro lado, esta rayita azulita que ven así también en todos estos países hace alusión a la concepción liberal. La concepción liberal de la democracia básicamente tiene que ver con cuestiones intrínsecas a la transparencia, a la cuestión de libertad civil, al Estado de Derecho y a los controles efectivos sobre los gobernantes. Entonces, al respecto, vemos que hay países que tienen ciertos grados de estabilidad. Por ejemplo, yo que sé, Chile, vemos que es una línea totalmente recta, de 0 a 1. Este 0 a 1, ¿qué significa? 0 es que pues, tienen un menor nivel en democracia electoral o democracia liberal, y el 1 significa que tienen un alto nivel de democracia. Vemos también, por ejemplo, casos de retroceso democrático. Como les decía, aquí se pone el caso de Estados Unidos para que se dieran cuenta cómo se supone que una de las democracias más antiguas del mundo, sobre el 2018, se puede ser esto, sí, 15, 18, empezó a bajar. Empezó a bajar precisamente por lo que muchos autores ya advertían de cómo los actores pueden moldear las maneras para empezar a generar este retroceso democrático. O si no, pues vean el caso un poco más dramático de Venezuela, como en el 2000 está como sobre la mitad y actualmente está en una línea muy curvada, llegando a cero, ¿no? El caso de Perú, que por acá lo veo, también pueden ver cómo en cambio pasa lo contrario, ¿no? Como en el 2000 veníamos de pues, todas las complicaciones que el mismo Levitsky ha llamado el autoritarismo competitivo que se desarrolló en Perú durante el gobierno de Fujimori, como pues empezó a subir un poquito la línea a generar mejores niveles de democracia en este país, ¿no? Entonces, pues acá tenemos, como les digo, una leve radiografía de cómo estamos en la región en términos de democracia. Con esto, básicamente, quiero que ustedes tengan en sus mentes una idea clara que permita establecer por qué retroceden las democracias, por qué se dan procesos, digamos, como por ejemplo esta bajada en Bolivia, que la bajada en Bolivia del 2020 obedece a cuestiones como el golpe de Estado, indudablemente la bajada en Brasil también obedece a cuestiones como el impeachment, la bajada, digamos, en términos de dónde está Paraguay, por acá también, sobre el 2012, si pueden ver, con la salida de Lugo. Entonces, ver cómo precisamente es que se puede empezar a generar estos retrocesos en términos de democracia. Entonces, ¿por qué retroceden las democracias? Bueno, es un tema bastante interesante. Acá yo les estoy mostrando cómo es que se han dado diversas salidas de presidentes en América Latina, que va desde el 93 hasta la actualidad, hasta el 2020, con la última salida anticipada de un presidente, que fue el impeachment que se ocasionó sobre Martín Vizcarra. Entonces, como pueden ver, la tabla resumen básicamente las diversas salidas anticipadas de los presidentes de América Latina. Si vemos, hay muchos que salieron por cuestiones más bien institucionales, por lo que dice la literatura impeachment o juicios políticos. Otros salen por golpes militares o sencillamente por renuncias a sus cargos por presiones económicas y sociales.
como por ejemplo es el caso de Fernando de la Rúa con la cuestión del corralito y la salida que tuvo de manera anticipada, que lo obligó a salir por las presiones sociales. Algo que me parece interesante y que creo que tenemos que destacar desde la década del 90 es que si se dan cuenta, los golpes militares que acá aparecen como un militar cop son menos en la región. Son menos en términos de ya no recurrimos a los militares para decir, oye, no podemos gobernarnos como democracia. Y obviamente ya los militares no suben a la cúpula del poder a partir de las salidas de los presidentes. Es una cuestión muy importante y muy interesante que muestra de cierta manera cómo hemos avanzado en términos de democracia y si bien, digamos, han salido también otros por juicios políticos, hay que tener cuidado con estos juicios políticos. ¿Y por qué digo que hay que tener cuidado con estos juicios políticos? Precisamente por esta pregunta que les coloco acá. ¿Por qué retroceden las democracias? Se supone, hace Mobley y Robinson, un par de economistas, nos dicen en el 2012 que las sociedades fracasan cuando no tienen instituciones sólidas. ¿A qué hacen alusión cuando nos dicen no tienen instituciones sólidas los países? Bueno, pues básicamente que se generan salidas institucionales, como lo de Dilma Rousseff, o salidas institucionales, como por ejemplo la de Fernando Lugo, que ya he mencionado en el 2012, en donde se supone que se da a partir de un proceso que está consagrado constitucionalmente, pero que los motivos por los cuales salen no son precisamente los más transparentes y obedecen en muchos sentidos a intereses particulares que son un poco oscuros o no tan transparentes de entender. Entonces, igualmente, lo que les decía, Levitsky y Ziblatt en 2018 en su libro de Cómo mueren las democracias nos dicen que el desmantelamiento de las instituciones democráticas, el control de los árbitros que regulan el poder y eliminar a los enemigos es algo que hacen los personajes, los presidentes que entran elegidos democráticamente y empiezan a generar este retroceso democrático. Y por otro lado, tenemos a Nancy Bermeo. Si no quieren leerse todo el libro de Levitsky, creo que este es un perfecto resumen de las ideas principales de ellos, y de hecho lo escribió primero en 2016, un articulito como de 20 páginas, en donde nos dice que el engrandecimiento del Ejecutivo, mediante una serie de cambios institucionales que por lo general son lentos, que obstaculizan el poder de las fuerzas de oposición para desafiar las preferencias del Ejecutivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como les digo, con este tipo de retrocesos, con este tipo de debilidades institucionales, porque se ha demostrado que hay ciertos países que son más que tienden, mejor dicho, a tener estos retrocesos institucionales y básicamente obedecen a instituciones débiles. Estas instituciones débiles también ciertamente obedecen a una falta de una ciudadanía activa, bien informada y que exija una rendición de cuentas. Pero bueno, ya entrando un poquito más en tema, y ahora sí a lo que fuimos como quien dice, ¿cómo se encuentra Perú de cara al siguiente proceso electoral? Ya nos hicimos una imagen, una radiografía de cómo está la región, de que si hay un giro o no a la izquierda, de qué puede pasar. Y pues bueno, lo primero que quiero decirles respecto al panorama electoral de Perú es que si vemos acá, por ejemplo, lo que ya les decía, el ámbito de la democracia participativa y la democracia electoral, acá les estoy comparando el año 2000 frente al año 2020, Perú realmente ha mejorado. Así ustedes no me lo crean, sí ha mejorado en los índices de democracia electoral. Junto a esto se encuentra una mejoría en la concepción de democracia participativa que está acá, en donde precisamente este modelo de democracia participativa resalta la importancia del voto, sino de cuestiones como las asambleas ciudadanas, como las elecciones primarias de partidos, como los referendos, como la movilización social. Entonces, ustedes pueden ver que en términos generales, 20 años después, ustedes han subido sin lugar a dudas, y lo quise poner precisamente en verdecito para que fuera más claro, han subido en los índices
expertos. Como les decía, estos datos los tomo de este proyecto de Variedades de la Democracia que pueden googlear. Es un proyecto muy interesante que nos muestra cómo es que están las diversas democracias en el mundo. Y ustedes han subido en términos de democracia electoral y democracia participativa. Sin lugar a dudas hay ciertos retrocesos, como es el caso un poco de Bolivia, el caso de Honduras, de Nicaragua, y pues bueno, lamentablemente ni se diga Venezuela, o en el ámbito electoral, Brasil, lamentablemente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este empoderamiento que se ha dado también está dado por otra cuestión que les quiero mostrar, y tiene que ver con la participación que la ciudadanía peruana tiene en términos electorales. En esta tabla básicamente se evidencia el aumento durante 10 años, bueno, 20 años, mejor dicho, de elecciones generales, en donde, digamos, en los últimos años ha subido el padrón electoral en 10 millones de personas. Se dan cuenta, y por lo general la participación, digamos, en primera vuelta tiende a ser un poco más alta que la participación en segunda vuelta. Mm, Igualmente tenemos que tener en cuenta que eh, para, para este año, para el 2021, hay 25 millones de peruanos y peruanas en el padrón electoral, del cual sorprende y es bien interesante que hay un mayor porcentaje de mujeres frente a los hombres. Respecto a cómo se han generado las elecciones en los últimos años, como para hacernos también una idea de qué tantos votos necesita eventualmente los presidentes o las personas en Perú para ganar. Les muestro acá los votos de primera y segunda vuelta, en donde pueden ver que al menos para pasar a primera vuelta se necesita tener cerca de los 3 millones o un poco más de 3 millones, y para declararse ganador, pues bueno, podemos ver que ha subido de 5 millones a 8 millones, que fue la última elección con Pedro Pablo Kuczynski, que se tuvieron que dar pues, coaliciones y todas las cuestiones que ustedes ya sabrán. Pero igual, miren que ganó con un 50%, y pues obvio, este aumento de 8 millones obedece a lo que les muestro en esta tabla también, de el aumento en el número de ciudadanos inscritos dentro del padrón electoral. Estos datos no son menores, puesto que nos permiten evidenciar cómo es que ha evolucionado en términos también democráticos y en términos electorales el país. A su vez, tenemos que tener en cuenta los electores habilitados según los grupos de edad. ¿Y por qué quiero hacer alusión a esto? Porque eso nos permite evidenciar que hoy las personas que tienen menos de 30 años tienen, digamos, otras formas de comunicarse frente a aquellos grupos como son los mayores de 50 años, quienes sumándolos hacen prácticamente lo mismo que hace el grupo de menor de 30 años. Ustedes se dan cuenta, acá tienen 14, 9, 8%, que prácticamente da como 30%, que es más o menos lo mismo que tenemos acá en los menores de 30 años. ¿Y por qué hablo de otras formas de comunicarse frente a estos grupos, o las diferencias sustanciales que se pueden dar entre estos? Porque, pues, sin lugar a dudas, estas personas eventualmente son personas que han estado bajo gobiernos democráticos, en cambio que estos han tenido que vivir experiencias y vivencias de dictaduras o de regímenes un poco más autoritarios, y pues tienen otro tipo de visión respecto a lo que se supone debería ser el desarrollo político, social, económico del país. A su vez, estas diferencias están también marcadas en las formas en las que se hacen las campañas políticas, que actualmente, como ya sabemos, hay un interés muy fuerte por parte de generar campaña política a través de redes sociales, que se supone que te puede generar un vínculo más directo entre el candidato y el elector, o si no, pues pregúntele a Nayib Bukele en El Salvador, que el hombre casi no hace conferencias así de prensa, sino que él prefiere los Facebook Live, por ejemplo, para gobernar y como para mostrarse como una cara más visible y más interesante para su electorado. Entonces, quise hacer esta diferenciación de cómo se comunica los candidatos con este grupo frente a este otro grupo, también porque quiero mostrarles este dato.
este dato ahí, pues esta tabla yo creo que muchos de los presentes la habrán visto, otras personas no. Este fue pues un estudio que sacó hace poco Fernando Tuesta con el Grupo de Investigación de Partidos y Elecciones de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y creo que los números hablan por sí solos al mostrar de manera descriptiva qué candidatos presidenciales son los que tienen mayor cobertura por parte de los medios de comunicación tradicional. Acá tenemos que tener en cuenta que, pues, bueno, hay un pacto de honor que se digamos, los organismos electorales en Perú establecieron ciertos límites respecto a la forma tradicional de, ok, yo pago por mi spot publicitario, pago por que salga mi comercial. Se ha regulado esto, que es un avance, sin lugar a dudas, excelente que se ha hecho en términos de, de competencia electoral. Sin embargo, no hay una normativa como tal propiamente dicha que te diga, oye, pero tú como candidato tienes que ir solamente a 2 entrevistas al mes o solamente puedes recibir 2 llamados para que vengas a tal canal o a X canal. Entonces, si se dan cuenta, esto se los quise mostrar, además de dar cuenta de cómo Widgets llama mucho a Rafael López Aliga, para que esto lo comparemos respecto a cómo se encuentran los candidatos de cara a las elecciones. ¿Por qué? Porque, es decir, o sea, si bien hay este vínculo que les decía de, ok, hagamos más bien, y que toca actualmente por la pandemia ha redefinido muchas formas de comunicarnos, muchas formas de vivir en sociedad, también nos muestra estos cambios tan fuertes que hay y que igualmente, digamos que los medios de comunicación tradicional siguen importando e importan demasiado en países donde, como Perú, en donde, por ejemplo, solamente creo que el 40% de los hogares tienen acceso al Internet. Este dato, si no estoy mal, salió por una investigación de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, la FIN, y fue publicada la semana pasada en El Comercio. Entonces, en este escenario sí es importante tener en cuenta este tipo de cuestiones. Entonces, ahora es lo que tiene que ver al asunto de cómo nos encontramos en la intención del voto. En la intención del voto quise mostrarles esta gráfica que me pareció muy intuitiva, muy interesante, para ver cómo se han dado los movimientos en términos de las preferencias electorales durante noviembre actualmente a marzo. Podemos ver que, digamos, habían unos candidatos que estaban repuntando así con toda y que empezaron a bajar, a bajar, a bajar y que están actualmente en segunda elección de voto, como por ejemplo George, el ex arquero de Alianza Lima. Y tenemos otros que han despuntado, que si se dan cuenta, sobre noviembre estaban por acá bien abajo y actualmente están encabezando las encuestas de opinión, como es, por ejemplo, Johnny Lascano. También tenemos pues otras opciones al voto, que es el empresario Rafael López, y pues las terceras y cuartas, las cuartas y quintas opciones que tenemos a 2 mujeres, a Keiko Fujimori y a Verónica Mendoza. Entonces, pues no quiero hacer mucho hincapié en esto, se los quiero mostrar y se los quería pues presentar para que también en esta parte en la que vamos a abrir para discutir, para conversar, podamos charlar un poco. Igualmente, como les dije, el 31 va a darse la conferencia también, que están totalmente invitadas por parte del Jurado Nacional de Electores sobre la coyuntura para las elecciones que van a tener en un par de semanas. Entonces, dicho esto, pues bueno, quiero agradecer nuevamente por su atención, por su presencia acá. Les dejo esta pequeña frase de Saborsky que me pareció muy bacana, que dice que las elecciones como mecanismo de alternancia en el poder permiten procesar conflictos políticos en paz y libertad. Y espero que estas elecciones pues logren procesar conflictos precisamente políticos que hay en el Perú, que no se vuelvan a generar cuestiones como las del año pasado con Merino y que bueno, que ustedes, las personas que están aquí acompañándonos hoy, que son peruanas, voten de la mejor manera, de acuerdo a sus preferencias. Dicho eso, muchas gracias. Doy el paso a Manuel.
Muchas gracias, Sergio, por tu excelente exposición. A continuación, los comentarios a la ponencia estarán a cargo de Manuel Valenzuela, quien es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, becario de la Cooperación Técnica Belga. Además, ha realizado investigaciones sobre el proceso de violencia política de las dos últimas décadas del siglo XX en el Perú, profundizando en el análisis de testimonios de los actores de dicho conflicto. Cuenta con publicaciones académicas en medios nacionales e internacionales. Además, en los últimos años ha desarrollado investigaciones sobre la participación política electoral de comunidades indígenas en el Perú y sobre la conflictividad y violencia en las elecciones municipales 2014 y 2018. Manuel, te doy el pase para el uso, te cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes con todos y todas los asistentes. Recordarles también que en el chat de la sesión pueden dejar sus preguntas para que Sergio las responda y nos realice los comentarios respectivos. Y bueno, pasándolo al central, Sergio nos ha presentado una mirada a América Latina desde la solidez de sus democracias, así como sus inestabilidades democráticas también, ¿no? Y aterrizan en el caso peruano. Pero hay que tomar en consideración algo que creo que es importante, ¿no? En medio de esta crisis sanitaria mundial que se inicia en América Latina, en realidad, a partir del 2020, de inicios del año anterior, hemos también asistido a procesos de intercambio eh, democrático y de reformas políticas muy importantes en todos los países de la región que nos han dado una nueva mirada a cómo estamos participando. Durante estos 2 años, ¿no? 19, 20, han habido también fuertes movilizaciones sociales que han llevado a los ciudadanos en América Latina a generar nuevas demandas ante los gobiernos, ¿no? Si bien las ciencias sociales denominaron a esto la teoría de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Lo que estamos asistiendo es a una reformulación de esa propuesta de nuevos movimientos, porque hay nuevas demandas, nuevas necesidades ciudadanas. Pero en ese marco, América Latina, considero personalmente, ha estado demostrando en la mayoría de los países que los ciudadanos reconocen a la democracia como un modelo adecuado para seguir y ven en los procesos electorales esa herramienta, ese instrumento que permite que el ciudadano ejerza su poder sobre los actores políticos, ¿no? Y eso lo vemos en los resultados que ha presentado Sergio hace un momento. Miren, ¿no? Como algunas organizaciones políticas, en el caso peruano, han perdido la intención de voto por parte del electorado justamente a partir de decisiones que pueden tomarse o de acciones que toman. Muchos de estos gestos hacen que vire el voto, que se reoriente en algunos candidatos y en algunas organizaciones, ¿no? Lo otro que también se puede observar es cómo hubo una fuerte crisis, una suerte de ola de inestabilidad democrática en varios países de la región, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, el caso peruano, y parecían desarrollarse en momentos sincronizados, ¿no? Acababa uno para que empiece otro en otro país, como si el espectáculo continuara de manera diversa por países del continente. Y eso es un fenómeno que también me parece interesante y que tiene como corona que justamente el país en el cual se jactaba de tener una democracia sólida, impregnada por la estabilidad, se ve vulnerada totalmente y en una democracia que va en picada, ¿no? Estos modelos se volvieron muy llamativos, creo que para cualquier científico social, de ver cómo ha habido un comportamiento muy variable en la democracia, pero que considero ha hecho que los ciudadanos tengan más presencia y mayor poder ciudadano de participación. Vemos, o sea, lo que estamos viendo ahorita no solamente es la participación ciudadana
en las elecciones, ¿no? Si bien se puede medir a través del proceso de asistencia al proceso electoral, como bien lo ha presentado Sergio, también habría que ver cómo es el comportamiento del elector, ¿no? Respecto al ejercicio de su derecho al voto. Si bien hay un 80% de participación promedio en el caso peruano, lo que también hay que considerar es que ver cuáles los resultados de los votos. O sea, realmente si ese 80% que asiste a las urnas efectúa un voto adecuado, ¿no? Hay una gran diversidad de partidos políticos en competencia, con una gran atomización del voto, que no permite, y ese es un fenómeno que le pregunto a Sergio, ¿no? Si también se comienza a replicar en otras partes de América Latina donde tenemos el voto obligatorio, ¿no? Son varios puntos que dejo a consideración de Sergio que pueden, que puede aclararnos tal vez con la experiencia de las investigaciones y la presentación realmente muy interesante que ha realizado, ¿no? Yo lo dejo ahí y también doy paso a las preguntas que ya estoy mirándolas y se están haciendo preguntas muy interesantes. Creo que va a hacer que esta tarde sea muy productiva, ¿no? Para el análisis que realizas. Te agradezco nuevamente tu participación y te dejo con Gabriela. Gracias. Gracias, Manuel. Voy a leer las preguntas por encargo de Gabriela. A ver, para Sergio. La democracia debe tener ciertas garantías. En el caso actual, por pandemia, ¿cómo se ve afectada? Ok, entonces pues vamos por partes. Creo que primero voy a hablar un poco sobre, o a reaccionar un poquito sobre lo que nos planteaba ahorita Manuel en sus comentarios, y ahorita voy a hacer alusión y voy a empezar a responder las preguntas que están colocando por el chat, que ya estoy viendo que están bastante interesantes y nos van a dar para discutir un buen rato. Entonces, lo primero que quiero decir, y que no sé por qué se me escapó de la presentación, lo había pensado y no sé por qué no lo mencioné, tiene que ver con el empoderamiento que se está dando por parte de la ciudadanía a partir de la acción colectiva de las movilizaciones sociales. Sin lugar a dudas, creo que este final de 2010 al 2020, el 2019 fue un año totalmente explosivo en América Latina, que dio cuenta del real poder que tiene la ciudadanía para hacerse oír, para mostrar sus demandas, cuando precisamente hay estas debilidades institucionales y cuando precisamente los canales que se supone están dentro de la democracia, cuando se supone que los partidos políticos quienes nos representan realmente no terminan de representarnos, y se genera este tipo de dinámicas en el cual la ciudadanía tiene que salir. Sin embargo, quiero que tengan cuidado también con este tipo de cuestiones, y quiero que tengan cuidado si tienen tiempo, vean una serie de Netflix que se llama Nada es Privado, en donde muestra precisamente también el peligro de las redes sociales, de la movilización que se genera a partir de estas redes sociales, y el papel también que tuvo Cambridge Analytica para las elecciones y para diversos procesos electorales que se han llevado en el mundo. Entonces, esta cuestión de la movilización social es muy interesante, es muy buena en términos también de demostrar el verdadero poder que tiene la ciudadanía, pero hay que tener cuidado. También, si tienen de paso hay un poquito de tiempo, véanse el documental, también en Netflix está, creo, de Al filo de la democracia, que es muy bueno, que muestra precisamente estos peligros de la movilización social en el caso brasileño. Ahora sí, respondiendo a Catherine Vázquez, que me pregunta si la democracia debería tener ciertas garantías, en el caso actual por pandemia, ¿cómo se ve afectada? Bueno, pues, es decir, indudablemente la democracia tiene que tener ciertas garantías que nuestras instituciones, que están reñidas en una constitución política, nos dicen, y es precisamente lo que hablaban yo cuando hacía alusión al término que nos da Robert Dahl de poliarquía, de democracia, donde se supone que tienen que haber elecciones competitivas, libres y periódicas, en donde precisamente se dan estas garantías respecto a que sean libres, a que sean competitivas.
la papeleta electoral hay casi cerca de 20 personas actualmente compitiendo por la presidencia, y tenemos también ciertas garantías en términos de, porque como les decía, la pandemia creo que es algo que nadie había planeado, nuevas formas de cómo también cuidar a nuestra ciudadanía en este ámbito de la pandemia. Sin lugar a dudas, en El Salvador se llevaron elecciones totalmente pacíficas, con calma. En Perú también, en Perú, no, en Ecuador, se llevaron las elecciones con calma, sin ningún tipo de inconvenientes, respetando los protocolos. Y estoy seguro que los cuerpos electorales en Perú también tienen todo muy bien planificado para este asunto. Entonces, las garantías que se tienen que dar, creo que se van a dar y creo que no hay ningún inconveniente. También Manuel hacía alusión, ahorita que me acordé, sobre el voto obligatorio. Sí, sin lugar a dudas, Perú, como ustedes se dieron cuenta, tiene más del 80% de la votación gracias a que el voto es obligatorio. De hecho, si ustedes no concurren en las urnas, creo que tienen que pagar 88 soles y nadie quiere pagar 88 soles en pandemia. Entonces, realmente el voto obligatorio creo que es también hace parte de estas garantías que tiene que haber en el ámbito de una democracia, precisamente para que otros no decidan por uno y no pasen cosas lamentables en mi país, en Colombia, en donde, por ejemplo, en el momento que se dio el referéndum por la paz, votó solamente con el 40% de la población y tenemos índices de abstencionismo súper altos. Entonces, creo que es importante el voto obligatorio, por eso también. No sé si hay más preguntas. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, hay más. Sergio, las leo si gustas, te apoyo. A ver, Gilbert Mejía te pregunta, ¿por qué los que llaman a marchas democráticas el gobierno se le tilda terroristas o senderistas? Muy buena pregunta también. Bueno, realmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que siempre en el ámbito de las emociones políticas tiene que haber un discurso que cohesione de cierta manera a algunos sectores. Siempre está la lógica de nosotros y los otros. Entonces, en esta lógica de nosotros, obviamente el gobierno va a tildar a las manifestaciones no convencionales, que es precisamente la movilización social, las marchas democráticas, como eventualmente terroristas, como eventualmente senderistas, precisamente para mostrarse como los otros, para mostrar a ese enemigo invisible, que no estamos viendo, pero que está ahí y que puede ser un peligro para la democracia. Entonces, ese es el asunto. Son cuestiones más bien discursivas, son cuestiones que se manejan más bien desde la parte de la asesoría política, eventualmente quien asesore al político de cada país. Obviamente esto no pasa solamente en el caso peruano, o si no miren el movimiento de los chalecos amarillos en Europa o al movimiento Umbrella en Asia. Entonces, siempre hay como esta lógica de nosotros, y también esta lógica para poder hacer el uso efectivo de la fuerza de manera un poco más violenta. Eso. Muchas gracias por la pregunta. Acá hay una siguiente pregunta de Pavel Luis Illich. ¿A qué cree usted que se debe la poca representatividad política en Latinoamérica? ¿Por qué los partidos no pueden crear compromiso de militancia con sus electores? Bueno, Pavel, también una muy interesante pregunta. De hecho, yo ahorita me encuentro pues, en Chile y ayer estaba conversando también con un tipo muy interesante que ha estudiado de cerca los partidos políticos. Se puede llamar Juan Pablo Luna, es profesor acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y conversábamos sobre este caso de la poca representatividad política que existe en América Latina. Esto se debe, si ustedes miran encuestas de opinión y estudios de Latinobarómetro, de cómo se da la confianza en las instituciones, vemos que ha bajado totalmente la confianza en los partidos políticos. ¿Y a qué se debe esta falta de confianza que existe en los partidos políticos o esta poca representatividad?
Se debe básicamente a algo que ha pasado últimamente, y es que los partidos políticos se han convertido en maquinarias de ganar elecciones, en donde los vemos cada 4 años y digamos que la cercanía que tienen con sus votantes, con la ciudadanía, es muy bajo. Es muy bajo y no se ve como antiguamente que, digamos, había, yo qué sé, como una conexión entre el político, bien sea alcalde, legislador, presidente, concejal, lo que sea, frente a su electorado. ¿Por qué no pueden dar compromisos electorados en sus electores, que digo? Básicamente porque no tienen una plataforma programática muy clara. Es decir, ¿a qué me refiero con que no tienen una plataforma programática muy clara? Llegan al escenario de la legislatura, las promesas de campaña no las cumplen. En el caso peruano es bastante dramático esto que sucede, que un día estoy acá y estoy con esta coalición, al otro día me cambio de coalición. Hay personas que llegan con un partido, cuando nos damos cuenta al final de la legislatura terminan con otro partido. Entonces, este tipo de dinámicas, digamos que no facilitan que se dé una representatividad. No obstante, hay partidos que sí generan cierto grado de representatividad, pero estos partidos, digamos que se genera por cuestiones no tan racionales, no programáticas, no de lo que me está cumpliendo, lo que está haciendo, sino por cuestiones que motivan más bien como la emoción. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, el caso del Centro Democrático en Colombia, con Álvaro Uribe, que genera como este sentimiento de pertenencia, o el caso de Alianza País en Ecuador, aunque pues bueno, ahorita el partido pues, básicamente se fisuró por Lenin, que se le viró un poco a Correa, y ahorita está este partido UNES, que es el que está representando a Andrés Arauz, que es el delfín, por decirlo así, de Correa, y se genera como esta nueva representatividad. Pero con este caso de Arauz creo que se puede mostrar precisamente esta lógica de por qué no se da esta representatividad, porque ahorita también hay muchos personalismos en la política, y creo que eso es grave en términos de que se genera este fenómeno del populismo, que es bastante complicado para la democracia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Reina Elizabeth. ¿Qué tan peligroso para el Perú sería el hecho de aceptar propuestas como el voto facultativo, considerando que hay una gran población que no participa efectuando un voto responsable, haciendo un análisis de hoja de vida y planes de gobierno? Bueno, mira, ahorita creo que hice alusión, Reina Elizabeth, tal vez no había visto tu pregunta, pero también está muy bueno sobre el voto obligatorio. Indudablemente hay muchas personas que llega el día de la elección, se dirige a su puesto de votación y no tiene la más mínima idea por quién va a votar. Por eso es que hay un alto porcentaje de votos nulos o voto en blanco, porque no se sabe qué es lo que pasa. Entonces, de hecho, creo que no hay mucho peligro respecto a un voto facultativo, en términos de que no hay peligro de decir, oiga, va a ser complicado porque ya no se va a dar una representatividad de estas cosas. eh, no sé, pero lo que sí sé es que, digamos, estas personas que están impulsando esta propuesta de voto facultativo la está pensando precisamente en términos más clientelares. ¿A qué me refiero? En países en donde está este voto facultativo, por lo general, lo que tú dices, no hay un voto responsable, no hay un análisis de la hoja de vida, no hay un análisis de los planes del gobierno, sino que llega el día de las elecciones y yo qué sé, te dan que un puesto o te prometen, digamos, cierta cantidad de dinero a cambio de tu voto, o se generan muchas políticas clientelares, como es lo que sucede en el caso brasileño, donde se genera todo este tipo de perspectivas. Entonces, quiero como reencauzar la cosa y decir que, reafirmar lo que decía anteriormente, que el voto obligatorio es muy bueno para una democracia y que el voto facultativo puede conllevar a que esta baja representatividad sea aún más baja y puede conllevar a que se generen más prácticas clientelares porque hay personas que, digamos, están lejos de su puesto de votación, entonces un partido político puede colocar un medio de transporte para que vayan y voten por
candidato de este partido político. Entonces, hay que tener cuidado también con esas cuestiones del voto facultativo. Muchas gracias por su respuesta. En la siguiente pregunta, de María del Rosario Pérez. En el 2014, América Latina ostentaba uno de los más altos niveles de primeras mandatarias femeninas a nivel mundial, con las presidentas Dilma Rousseff, Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet, Chile, y Laura Chinchilla, Costa Rica. ¿Perú está preparado para elegir una mujer presidenta? Aún no vemos muchas opciones este 2021 con 18 candidatos y en qué porcentaje se han reducido los prejuicios para que el género femenino pueda acceder a cargos de poder? Está muy buena esa pregunta. De hecho, yo también estudio un poquito sobre mujeres y política. De hecho, mis estudios se han centrado en por qué las mujeres llegan a los ministerios. Y precisamente esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el rol de género y el rol que tiene la mujer en la política, en términos generales. Realmente sí se ha dado un retroceso en términos de primeras, o mejor dicho, de presidentas en la región y también de primeras ministras, porque también ha bajado un poco en Europa. Esto lo que indica es que realmente hay ciertos prejuicios que se dan en la política sobre el género femenino y estos prejuicios han sido evidenciados en el ámbito de muchos estudios en donde dicen, bueno, es que la mujer tiene que ocuparse por los deberes que se supone corresponden tradicionalmente de manera patriarcal a la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado de todo esto, y a la par tiene que también dedicarse a la política. Entonces tiene estos dos frentes, es muy difícil poder llevar los dos frentes. Lo dicen, cuestión que es errada, que es lo que pasa. Digamos que lo que pasa en términos generales en la política de género tiene que ver con la falta de empoderamiento que hay por parte de los partidos políticos en generar cuadros de mujeres. Los casos que, por ejemplo, tú ponías es personas que han llegado, mujeres que han llegado a los cargos de las presidencias, básicamente porque han tenido también un apoyo de un liderazgo masculino. Cristina Fernández en Argentina, con su esposo que también fue presidente, Dilma Rousseff en Brasil, con el caso también de Lula, que con el PT impulsó toda su plataforma electoral. Entonces, realmente eso nos muestra la necesidad de que los partidos políticos traten de acompañar estas plataformas hacia las mujeres. Y en el caso peruano, bueno, pues en cuarto y quinto lugar, lo que les estaba mostrando, está Keiko y está Verónica y pues hay que ver, yo creo que una mujer sin lugar a dudas puede llegar a Perú, eventualmente, no me atrevería a decir que en esta elección logre llegar, pero pues bueno, creo que Verónica en las elecciones pasadas quedó en tercer puesto, entonces nos podría dar una sorpresa. Todo puede pasar en la política. Muchas gracias por la respuesta. Y ya para cerrar, una última pregunta del señor Horacio Palomeque. Pregunta, doctor Huertas, ¿existe la tendencia de hablar de fraude en las elecciones? ¿Usted cree que esto es sano para la democracia? ¿O dan cuenta democracias frágiles? Que también buena pregunta. Bueno, Horacio, primero que todo, quiero decirte que el hablar de fraude en elecciones es esta carta bajo la manga que siempre tienen los políticos cuando no están conformes con los resultados, ¿no? De el segundo o el tercero decir, oye, me robaron votos, oye, sin lugar a dudas, estas prácticas son muy peligrosas para cualquier democracia, o si no, miren la inestabilidad política que se generó cuando pasó lo que pasó en Bolivia con Evo, ¿no? Que se habló de un fraude, luego salieron diciendo que no era fraude, pero que sí era fraude, entonces por eso fue que se dio el golpe militar y por eso fue que subió Áñez a la presidencia y pues bueno, ahorita están con todos esos problemas de que le están haciendo pues un proceso judicial, ¿no? Entonces, si bien siempre existe esta carta
del político que no está de acuerdo con los resultados del día de las elecciones. Creo que hay países que nos han demostrado un grado de seriedad democrática respecto a este punto. Y por ejemplo, Ecuador es la fiel copia de ello, en donde precisamente la elección que se dio para definir el segundo lugar, quien pasaba a segunda vuelta junto a Araúz, nos demostró el respeto que deben de tener los actores políticos por las instituciones y la confianza que tienen que tener también en los órganos que administran las elecciones, que en ese caso es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, en donde pues a pesar de que era un margen mínimo, a la final Yacu Pérez del partido Pachacutic dijo, ok, miren, sí, está bien, yo perdí, aunque en un momento estaba de segundo lugar, pero bueno, perdí ante usted, señor Lazo, y está bien, usted sigue a la segunda vuelta. Aquí también hay un papel muy fundamental que juegan las misiones de observación electoral, ¿no? Que también nos ayudan a acompañar estos procesos democráticos. Entonces, pues creo que últimamente las personas han sido, en especial los candidatos y los políticos, han sido cada día más conscientes de la importancia de no sacar este as bajo la manga, de decir, hay fraude. Y creo que es importante, sin lugar a dudas, un problema para nuestras democracias y para las democracias no institucionalizadas como las que hay en América Latina, pero estoy seguro que no va a ser un problema en el caso peruano. Muchas gracias, estimado Sergio, por todas las respuestas a estas preguntas, las inquietudes de nuestros participantes. Le doy pase a mi compañera Gabriela. Gabriela, para que cierres el evento. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, Sergio, por tu excelente ponencia. Las preguntas también han estado muy interesantes. Y a nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, agradecemos la participación tanto de Sergio como de Manuel en este evento. Y asimismo, invitamos a todo el público asistente a la siguiente conferencia denominada Análisis de la coyuntura en el marco de las elecciones generales 2021, la cual se va a realizar el día miércoles 31 de marzo a las 5 de la tarde. Cualquier información pueden revisarla en la página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, así como en sus redes sociales. Muchas gracias a todos por su participación y buenas noches.